Muy buenas tardes, noches ya. Que cada vez se hace más raro esto de decir buenas tardes, buenas noches, porque eso de tener que bajar la persiana para que la luz esté más o menos bien, porque si no me pega toda la luz aquí y queda un poco raro. Entonces se hace un poco raro esto de que sea las 8, hace nada estábamos de noche, ahora está de día, todo muy mezclado, pero bueno. ¿Qué tal estáis? Aquí un día más, una semana más, para hablar de las cosas que nos interesan, o al menos a mí que me interesan, y espero que a vosotras, a vosotros, a vosotros, o también os interese mucho. Hoy traigo un domingo mitológico. Creo que ya sabéis que me apasiona la mitología, que es un vicio que lo tengo desde pequeñito. Aquí en Euskadi tenemos la suerte, yo considero que es la suerte, que nos hablan de mitología desde pequeñitos. Se ha cuidado mucho, sobre todo a partir de cierta época, aquí la mitología vasca. Y los niños pues siempre aprenden sobre mitología. Además, cerca de un pueblo de donde vivo yo, un pueblo que se llama Town, es un pueblo muy pequeñito. Y eso es bastante raro porque es muy largo, o sea, tiene distintos barrios, es a lo largo de una carretera y hay distintos barrios y todo forma un pueblo, Town. Allí tienen un espectáculo ya montado desde hace años, que es un teatro popular, que todavía le da más mérito porque no son ni actores profesionales ni nada, son gente del pueblo que se juntaron en una asociación y porque el que se considera el padre de la mitología vasca, Aita Barandiarán, era de allí, su casa, cimiento y todo estaba allí, eh, pues decidieron crear una asociación mitológica. Os cuento esto por si algún día os interesa o buscan información o lo que sea. Si no lo encontráis, me decís. Yo encantado, porque la verdad es que son una gozada. Suelen hacer 2 espectáculos al año, normalmente. Uno suele ser más tirando a otoño-invierno, creo recordar. Por ahí, sí. Y suele ser un teatro en el polideportivo del pueblo, en el frontón del pueblo, montan un teatro. Y siempre es tema mitológico. Además, suelen ir cambiando de teatro, que además es una gozada, porque los que vamos todos los años y cada vez que podemos, con niños así, a veces no se puede tanto, pero suelen cambiar, los personajes suelen ser parecidos. Al final, la mitología vasca pues tiene una serie de personajes principales y suelen ir variando de eso, de historia, de relato mitológico que cuentan. Y, Y la verdad es que se agradece mucho. Y luego en verano, eso sí que os recomiendo, vamos, si algún día os podéis escapar, o si sois de cerca, si sois de por aquí cerca, os escapéis. Le llaman, bueno, en euskera es Ibialdi Mágicoa, que es el paseo mágico, vamos a decir, o la caminata mágica. Y empieza en uno de los barrios, no es el centro donde está la iglesia, sí, sino un barrio un poco más allí. Empieza un paseo que va tanta gente que ya han tenido que hacer grupos. Y, y lo que hacen es, en ese barrio que empieza el paseo, que tiene ahí, está el museo sobre la mitología, y el museo de Tabarandiaran. Es un recorrido que va hasta el pueblo, hasta el centro, vamos a decir, hasta la iglesia y todo eso, donde hay distintos teatrillos, distintos escenarios, donde montan un espectáculo. Pasas por la casa de Tabarandiarán, entonces aparece una persona vestida de Tabarandiarán que también cuenta un poco su historia, su vida, la importancia que tenía la mitología para él, y poco a poco te vas acercando al pueblo. Y una de las cosas bonitas que tiene, no sé si me acuerdo cuando cuelga este vídeo también en YouTube de poner el enlace a Villa del Mágico. Una de las cosas bonitas que tiene es que más o menos a mitad de camino empieza a oscurecer ya. A la tarde-noche, entonces ya empieza a oscurecer. Y por suerte, eso no se puede hacer en muchos sitios, por desgracia, por el tema de incendios y así, pero aquí como llueve tanto que está todo muy verde, reparten antorchas entre los padres y una especie de crisoles así
dichos o unas velas para los niños. Y la otra mitad del recorrido los haces con antorchas y con velas, con crisoles. Se va haciendo noche, se va haciendo noche y para cuando llegas al pueblo ya es noche. Y el último teatrillo ya es, bueno, primero hay un teatrillo previo que es un escenario, todo eso. Ya es de noche con focos y así. Y luego ya llegas a la plaza del pueblo. Y la plaza del pueblo ya es la gran fiesta, hacen una hoguera enorme, bailan alrededor, un acto así de brujería. Ya sabéis que aquí se quiere mucho a las orguiñas, que a las brujas. Y eso es lo que hay. Hola, muy buenas, Joyce. Muy buenas. Gracias por pasarte. Entonces, hoy voy a hablar sobre malos mitológicos. Hombre, Tati, muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por la raid. Muchas gracias. Espero que. He visto algo. Estaba preparando esto porque ha sido un fin de semana un poco complicado. Estaba preparando esto sobre mitología y me acordaba mucho de ti y he visto que estabas jugando. Y he dicho, no, tengo que prepararlo porque mi idea era prepararlo ayer, pero no fue el mejor de mis días. Ayer se cumplía un mes de que murió mi madre, entonces no tenía espíritu para montar. Incluso dudé a ver si iba a poder montar el directo de hoy. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, la vida sigue y hay que tirar para adelante. ¿Vale? Entonces, para hablar de mitología. Hoy hablaremos sobre malos mitológicos. Pero ahora hablaremos sobre malos mitológicos para darle una vuelta. Os voy a enseñar primero dos libros que me encantan. Este se hizo a través de crowdfunding, el de Berkami. Es este. O sea, como es plateado y así, a veces le da la luz. Que se llama Bestiario de Tierra y Tinta. Y es una gozada porque es un libro sobre mitología y te cuentan distintos mitos. Hola, muy buenas a todo el mundo, por cierto, que habéis saludado. Makoto, Sara, Old Dreamer. Muy buenas a todo el mundo. Es sobre mitología. Pues cada hoja es un poco contra la mitología. Es mitología de iba a decir de la península, pero también hay de Canarias. Y lo bonito que tiene, aparte de las historias que cuenta, es que cada mito está contado en la lengua oficial. En la lengua en la que normalmente, claro, al ser mitos de tradición oral y todo eso, pues en la lengua en la que se. Y entonces, pues tenemos mitos gallegos en gallego, mitos asturianos en asturiano, los extremeños, en los de euskera, los de aquí están en euskera. Y lo bueno que tiene además es que luego había un pequeño librito que ponía la traducción, porque claro, el asturiano, el cántabro y así, pues más o menos se entiende, pero claro, el euskera, la gente que no es de aquí, pues lo tenéis más complicado. Y la verdad es que es una gozada. Una recopilación que hicieron de mitos, que alguno hablaremos aquí hoy, y me gusta mucho. Y lo que os decía, que al final, pues eso, aparece la traducción de euskera y cosas. Muy chulo. Y otro que me encanta, y además lo compré pensando también en mantener esta tradición familiar de hablar de la mitología, que a mi peque también está gustando. Y es este, Mitos de Cantabria. Cuaderno de campo, que se llama. Esto está por Balnera Gráfica. Este lo compré yo en el Celsius de este año. Y es una gozada. Está escrito por Jesús Herrán Ceballos y el ilustrador creo que es Enrique Vegas. Enrique V. Vegas. Y. Y tiene, pues eso. Es como si fuera un cuaderno de. Pues eso, de campo. Y que se hacen apuntes de los personajes. Las ilustraciones son preciosas. Milena Sexta, por favor. Aquí no hablamos de política. Así que, por favor, si es para eso, no merece la pena. ¿Vale? Más que nada porque aquí estamos hablando de mitología. Entonces, te agradecería que cuando hablemos de política, si queréis hablar de política es igual, pero hoy estamos hablando de malos mitológicos y incluso los malos mitológicos merecen un respeto. ¿Vale? Pues os digo esto. Mitos de Cantabria, cuaderno de campo. Y hay algunos que de verdad son una gozada.
Eh, hablaremos de este. Hablaremos también de Trenti, el Trastillo, los Nuberus, el Gallo de la Muerte. Vamos a hablar también de este, por favor. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, antes que nada, quería explicar eso, que hoy hablaremos de malos, pero quiero darle una vueltita. Porque lo que quiero es que veamos que los malos en sí, los que consideramos malos mitológicos, para historias pueden ser muy interesantes. Y daré una idea, porque los últimos que he puesto son ideas de proyectos que tengo, que ya tengo en marcha, para que conozcáis un poquitito, ¿vale? Entonces, aquí está, malos mitológicos, ¿vale? Ya os digo que el tema de malos mitológicos da para mucho juego. Eh, la mitología, como siempre, hay malos y buenos, o sea, al final parece que nos encanta eso de que haya malos y buenos en todos lados, ¿vale? Y la mitología no va a ser menos. Pero sí es verdad que en la mitología hay algo que no, que no, al menos a mí, eh, me llama la atención. Y es que estamos hablando de malos vistos ahora, muchas veces, y vistos desde nuestra mentalidad, y vistos desde nuestra cultura, y vistos desde este momento de aquí y ahora. Queramos o no, a gente que sea más creyente, cristiana o la creencia que sea, los valores, y nosotros también, yo por mucho que no sea creyente, los valores cristianos están muy introducidos en nuestra cultura. Entonces, miramos mucho a través del filtro que tenemos. Y eso se nota. Se nota también a la hora de ver los valores que tenían en su momento y los valores que tenemos nosotros en estos momentos. ¿Vale? Entonces, lo de malos lo quiero dejar un poco en el aire, porque al final, normalmente lo que son malos, los que consideramos malos, tiene que ver mucho con la muerte, con la guerra. Pero claro, la muerte, desde nuestro punto de vista, no es lo mismo que una muerte de una persona que cree en la reencarnación y es un paso más. Eh, entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, yo os voy a hablar un poquito sobre malos oficiales y sobre todo también quiero poner un poco el foco en la península también, sobre todo también en Canarias, porque nos perdemos mucha mitología nuestra, que es una pena. Y voy a intentar traerla, ¿vale? Intentaré traerla cada vez que pueda y así le damos valor. Y así poco a poco conseguimos, hay sitios, ya te digo, en Euskadi somos privilegiados por eso, pero hay muchos otros sitios en los que no se quiere tanto a la mitología. Entonces, mi idea es intentar mantener esa tradición viva. Ya sé que yo, no, ya me das tú qué voy a hacer yo a favor de eso, pero bueno. Antes que nada, muy buenas, maldita. Ya nos contarás qué tal ha ido. Ya sabes que dentro de 2 semanas pasas por aquí. Así que vete calentando. Muy buenas también. A ver quién me entra por aquí. Adela, muy buenas. Mitología aquí. Aquí estamos. Aquí todo el mundo comiendo, compartiendo. A ver si ha merendado. A ver si esto. Mira, maldita. De que sepas. Manga larga. Para que veas. Es que aquí casca. Aquí casca el frío, ¿eh? No vamos a negarlo. Porque al final. Ya sabes que, que aquí con el frío. El fin de semana pasado estaba en la playa y este fin de semana miro por la ventana y todo nevado. Pero bueno, ¿vale? Pues lo he dicho, empezamos. Lo primero que quería era, aunque se vea pequeñito, la definición de malo, que la da la RAE. Ya sabéis que a mí me suele gustar ir aquí porque muchas veces lo que se supone que nos dice la RAE es lo que cogemos como malo. Y aquí veis que es eso de valor negativo, nocivo para la salud, que se opone a la lógica y a la moral. Esa, por ejemplo, es muy graciosa. Lo he traído principalmente. Eh, nada, justo empieza el anuncio. Voy a esperar un segundito. Mientras tanto. ¿Vale? Es que conste que no lo he hecho queriendo, ¿eh? Que yo lo de empezamos y el anuncio va por libre.
Aquí ya sabéis que la plataforma decide los anuncios cuando lo pongan, más o menos, y yo como casco bastante, pues ya sabéis que sale lo que pasa, ¿vale? Entonces, lo he dicho, el malo, me gusta mucho esa tercera acepción que se pone a la lógica y a la moral. Porque eso es lo que normalmente solemos coincidir como malo, sobre todo en la mitología. Lo que desde la moral cristiana se entendía como que era lo contrario a la lógica y sobre todo lo contrario a la moral, ya era tachado de malo. ¿Cuál era la moral? Si fuera por temas morales, había mucha gente, mucho de la época, mucho cristiano, mucho que también estaría fuera de la moral y no se considera como tal, como malo. ¿Vale? Entonces quería traer eso porque al final el ser malo depende mucho de lo que se vea. No, simplemente, perdona, Sara, era simplemente que iba a poner esto, pero simplemente para explicaros eso, ¿vale? Pero ahora se verá bastante más grande la letra. Que es que me he dado cuenta que luego yo, claro, lo veo en una pantalla grande y luego me he dado cuenta que aquí la gente estará en el móvil o lo que sea y no ve ni torta. Así que no, simplemente era para decir esa parte en la que malo es el que se pone a la lógica y a la moral, ¿vale? Entonces, ahora veréis. Aquí ya la veréis un poco más grandes. Vale. He querido empezar con este trío que puede ser seguramente de los personajes mitológicos que más solemos tratar como malos oficiales. Es cierto que luego nos ha venido Loki y parece que Loki con Marvel ha ganado a todo y parece que está todo Loki, todo lo malo que sea, aunque luego han hecho con él lo que han querido. Pero bueno. Pero aquí hay tres grandes deidades malas, vamos a decir. Pero malas sobre todo porque tiene mucho que ver con la muerte, con la violencia. ¿Vale? La mano izquierda, con esas caras tan curiosa partida en dos, vamos a decir, sería Hela. Hela es la diosa dedicada a los muertos sin honor. Claro, ya sabéis que en toda la mitología nórdica el honor tenía mucho peso. Sabéis que el mayor honor que tenía un vikingo sería morir en batalla. Claro, si no mueres en batalla, pues ya no es tan honroso, ¿vale? Bueno, Luis, mejor no comentamos el chiste, mejor. Eh, y entonces, luego había muertos que no eran de primera fila, o mujeres que no habían muerto en batalla, o lo que sea, o incluso muertos ahogados, tampoco iban donde él. Vamos a decirlo, lo que quedaba de todas esas muertes era lo que iba donde él, ¿vale? Pero se ha quedado como la diosa de la muerte, cuando al final desde todo el panteón, muchos del panteón nórdico tenían relación directa con la muerte. El, pues, al final, desde el Ragnarok, preparar el Ragnarok, para que iban todos al Valhalla, los grandes guerreros, a luchar en el Ragnarok y todo eso también era relación con la muerte. Pero se ha quedado Ela como la relacionada con la muerte. Luego, en mitad tenemos a Hades. Hades, el gran dios del inframundo griego. ¿Le veis ahí con su perrillo de tres cabezas? Que luego aparecerá también por otro personaje, pero bueno. Este también, claro, relacionado con la muerte. Y ya lo tachamos como el malo. Lo tachamos como al final teníamos a. Se supone que sobre la tierra reinaban todos. Luego teníamos en el cielo, teníamos a Zeus, a Poseidón, y luego teníamos en el inframundo, le teníamos a Hades. Como dice Tatiana, que nunca le perdona a Disney que lo hiciera en el malo de la peli. Pues es verdad. Pero al final tiene mucho que ver con eso, con la relación con la muerte. Porque al final, pues de Hades, ¿qué se puede decir? Pues que reinaba todo el inframundo y siempre que oímos el inframundo y así, parece que todo era sufrimiento, todo así. Y dices, bueno, tenías el tártaro, que sí era la parte más sufrida del inframundo, ¿vale?
pero no todo es así. Y luego se ha hecho muy conocido por el rapto de Perséfone. Que claro, Tati, por cierto, ya te lo robo ya, la historia. Lo pillé al final, tengo que escuchar el capítulo a ver que hablaste de ellos. Porque hay una parte del rapto. A ver, los dioses, ya sabéis, los dioses griegos eran grandes fans de robar. De robar, de secuestrar. Nosotros tenemos un continente entero que se llama Europa, pues también relacionado con una pobrecilla que también que Zeus decidió que le gustaba, se convirtió en toro y a la playa. Y ahí se la llevó. ¿Vale? Entonces, está muy conocido. Es eso, el mayor problema que se le trata como el malo. Y incluso el propio rapto de Perséfone, luego cuando volvió a la Tierra y esas famosas frutos que se comió por el camino y luego que tenía que volver y así, siempre hay el debate de si fue una traición de Hades o fue Perséfone que ya le gustó a Hades y dijo, mira, yo me quiero volver con él y entonces hacemos el pacto y estoy medio año fuera y medio año dentro. Entonces, ahí se nos quedará la duda. Habrá algún día haber que preguntarle a Perséfone a ver por qué lo hizo. ¿Vale? Pero se nos ha quedado como el malo. Y como dice Tati, claro, y si encima pasa Disney y te pone como el malo malísimo de la película, pues ¿qué más quieres? Todo el mundo a decir que es muy malo. Y el tercero, Set. Set, o Seti. Este, por ejemplo, también se ganaba a pulso el que le trataran de malo. ¿Vale? Es uno de los grandes dioses egipcios. Y es el dios del caos y de la fuerza bruta. Curioso de este es que la estética que veis ahí no es que la escultura esté mal hecha, bueno, no es ninguna maravilla, pero bueno, también es de la época y así, hacían lo que podían los pobres, ¿vale? Pero la cara tenía una especie de cánido medio. Pero luego tenía como esas orejas cuadradas, que siempre era así, siempre lo dibujaban así. Y así como hay otros, pues que si eran, pues como cabeza de halcón, cabeza de chacal o lo que sea, aquí exactamente no se sabe de dónde venías. Es una especie de distintas partes y se creó Set. Lo más famoso de Seti, fue que en su momento mató al gran dios Osiris y lo despedazó. Lo despedazó para él conseguir ser el gran dios de los egipcios. Y bueno, eso sí te da pie a ser un poco odiado también por la gente, ¿vale? Pero ya os digo que en estos tres casos, en el de Seti puede ser un poco más discutible, pero los otros dos, lo único que tienen de malos, aparte de que son dioses y como buenos dioses, les encantaba jugar con los humanos y juzgarlos y raptarlos y cosas así, eh, la mayor relación que tienen con lo malo es la relación con la muerte. Ya sabemos que en la cultura nuestra, sobre todo hoy en día, la muerte la llevamos muy mal. Y entonces todo lo relaciono con ellos, algo que no queremos comprender, que no queremos entender, que no queremos vivir con ello. Y todo lo que pueda hablar de muerte, de que nos recuerde todo eso, pues lo tachamos de mal. ¿Vale? Entonces, estos casos no son mucho peores que muchos otros dioses. Había muchos. El propio Zeus hizo auténticas barbaridades. Pero como ponemos el foco en la muerte, pues al final ponemos esa idea de que esos son los dioses. ¿Vale? Pero claro, no solo esos eran los malos. También hay mitologías más pequeñitas en las que se puede decir que había seres malos. ¿Vale? Esto le he puesto y lo he traído además en honor, porque todo el mundo me conoce como el de Baba Yaga, porque cada vez que hablamos de mitología siempre tiene que aparecer Baba Yaga por aquí. Pero es que me encanta el mito de Baba Yaga. Entonces, y cuanto más descubro además de la mitología eslava, más me gusta. Por cierto, hay una serie ahora en Netflix, que no viene al cuento, pero que no me acuerdo cómo se llama, Monstruos no me acuerdo cómo era. Y ahora no me sale, a ver si luego me sale.
No sé si una ciudad, pero no me acuerdo de cuál era. Pero hablan mucho de mitología también eslava. Y la verdad, acabo de empezarla, pero tiene muy buena pinta. Sí, oscura y sangrienta y así, es lo que me gusta, pero bueno, ¿vale? Sí, ahora contaré el mito de Baba Yaga, sí. Pero aquí tenéis a dos, que voy a hablar luego, por eso no voy a hablar ahora, ¿vale? Que sería Baba Yaga y el otro, que a ver si consigo pronunciarlo, que seguramente hablaré de él 3 4 veces y las 3 4 veces te lo diré mal, es Huitzilopochtli, que es el dios, o sea, uno de los dioses, el gran dios, vamos a decir, de los mexicas. Mira, eso es, Adela Brack, Monstruos de Cracovia, esa es. Vale. Hércules se parece un tanto villano, sí, y Thor. Todos los que eran dioses, semidioses, tenían esos momentos de egoísmo, de maldad, de abusos, de... Todo el que tenía poder al final se ha corrompido en parte, ¿vale? Entonces, ya ves que bebo. He traído café, tengo café y luego para cuando se acabe tengo agua. Así que voy a estar bien hidratado. ¿Vale? Pues eso. Estos dos voy a hablar ahora, ¿vale? Pero aquí, en nuestra península, estos son de la península, también tenemos otros malos. Y también son malos que pueden crear historias, que pueden provocar historias. No me diréis que el de la izquierda no es un ser que podía ser de las mayores pesadillas o de cualquier novela de terror que se precie, o hoy en día películas que se precien de terror, no puede crear un ser como ese. Pues ese es el Cuegle. Es de la mitología cántabra. Y tenía rostro humano o medio humano, aquí le ponen un poco más feo, sí. Pero luego tiene pezuñas y tiene 3 brazos. Pero además tiene 3 brazos que además, todos acaban en una especie de puño, porque no tiene dedos. Y tiene ese cuerno enorme y comía de todo. Es que podía comer cualquier animal que se encontrara en el campo y lógicamente también niños y todo lo que se precie. ¿Vale? Entonces también podía ser un ser maravilloso para crear un malo, un monstruo de las mayores pesadillas. Claro, pero luego a la derecha tenemos a la Bestia, a la Santa Compaña, tiene 1000 nombres. Eso sí que está extendida por muchas partes de la península, bueno, y en realidad por muchas partes del mundo, ¿vale? Pero en este caso, la Santa Compaña o la Bestia, aquí en la zona norte, que es una procesión de difuntos. Una procesión de difuntos que si te cruzas con ellos te pueden llevar con ellos, se supone que van a anunciar muertes. Entonces, claro, imaginarnos un bosque así, donde de repente aparecen unos personajes con unas velas, o algunos sitios los narran esas velas como si fueran grandes tibias, con fuego que van recorriendo los bosques y van en busca de lo próximo que van a morir, pues ya es bastante chunga. Y si además, como hay en algunas zonas, se entiende que va encabezado por un personaje que es casi un cadáver andante, porque está moribundo hasta encontrar al siguiente víctima y entonces le tratan como la cabeza de esa santa compañía y no puede morir hasta que no cojan al siguiente. La verdad es que es algo terrible. Pues imaginaos eso en un bosque, la niebla, de noche. Pues eso es la santa compañía, eso es la bestia. ¿Vale? A ver, en Galicia en concreto se nos dice que si pasas por un camino de 4 salidas a partir de las 12 de la noche, sale la Santa Compañía. Y la manera de evitar es hacer un círculo en el suelo y no mirarla. Exactamente. Hay distintas maneras de rezar también. Depende en qué sitios también relacionan con la parte de las campanas para todos los que son seres no cristianos. Suelen relacionarlos, pero eso viene más por luego cuando vino la colonización del cristianismo, el tañido de campanas, ese tipo de cosas también suele afectarles. Eso se habla mucho, por ejemplo, las cuélebres, o el cuélebre en Asturias también, una de las maneras de que no te ataque es si empieza a sonar las campanas de la iglesia, entonces tiene que sale corriendo, ¿vale? Entonces sí, Makoto es así, el suelo es así, es más, esta la aproveché yo también para la historia que anda por ahí entre editoriales. Aparece la Santa Compañía, en este caso la Huestia, porque es en Asturias.
Pero aparece eso. Como dice Tatiana, en general hacer ruido siempre se ha entendido como una forma de ahuyentar a los malos espíritus. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que luego llegó el cristianismo y dijo que no es hacer ruido, sino que rezar. Y lo más importante es rezar. Pero bueno, sí. ¿Vale? Pero luego hay otros seres que son más que seres, pero que también protagonizan muchas veces historias. Bosque. El bosque siempre ha sido en los cuentos, en todas las historias, siempre ha sido el gran ente que todo podía ocurrir allí. Entonces, por ejemplo, el bosque de Lola Yatas, que lo leí hace poco, hace un par de meses creo que hablé sobre él, un libro muy recomendable. El bosque en sí es un personaje más de la historia y ayuda o entorpece o se chiva o hace muchas cosas. Claro, un bosque de noche, depende en qué zona, da mucho yuyu. Da mucho yuyu. Y aquí que estamos rodeados de bosques, por suerte, en la parte norte, cuando sales y de repente miras y oyes pisadas, sobre todo en otoño, que oyes pisadas, hojas y cosas así, oyes todos los animales, oyes todo lo que hay alrededor, eh, no es el mejor sitio para perderte por la noche. Entonces es entendible que pueda ser un ente más de, de, de crear un mal en una historia. Y otro de los entes que, y además lo uno a algo que va a pasar aquí el viernes que viene, las casas encantadas. Las casas encantadas, esta es una casa, lo hablaremos de esta casa seguramente, no sé, ya veremos, porque ya os recuerdo, si no, el viernes que viene Erika Couto Ferreiras con este libro, que ahora lo veis en pequeñito, pero bueno, es Infestación, de Dilatando Mentes, y hablaremos de casas encantadas. Pues aquí habla de esta casa encantada. Esta casa encantada, pues luego se construyó en sí, pero luego cayó por el propio peso y así, pero habla muchos pues, sobre la escritura, o sea, este tipo de estructuras así, de ir cogiendo historia, ir cogiendo elementos y construyéndolos así para mayor opulencia de la familia y demostrar de que el gran poder que tenían económico y todo eso, pues todo eso tiene detrás mucha historia. Y hablaremos mucho de eso, de todas las ideas que hay en realidad detrás de las casas encantadas. Porque las casas encantadas, la estética que conocemos, sobre todo las casas encantadas americanas, que tiene que ver mucho con este tipo de estética, casa encantada, los que habéis, conocéis Hill House y todo eso, esa estética que nos recuerda siempre, tiene una razón de por qué es esta estética, ¿vale? Entonces hablaremos de eso. Pero ya os digo que al final esto también, la propia casa, un sanatorio, puede ser un ente más de una historia, con malvados, ¿vale? Aquí lo leo, Taraguanda en Galicia, la Santa Compañía, todo el mundo le tiene mucho respeto aún hoy en día. Sí, hay muchos mitos, hablaré también de alguno que todavía hoy en día, Baba Yaga, por ejemplo, hoy en día tiene mucha historia. Eh, pero es eso. Hay muchos mitos que pues, nos parece algo muy lejano a la mitología y así, pero porque la mitología la entendemos como Grecia, Egipto, como mucho y ya está. Pero la mitología es mucho más que eso. Como dice Loki and Key en Netflix, exactamente. Hay muchas historias de casas encantadas, de familias que van a vivir ahí, pero sobre todo, antiguamente había mucho esa idea de la casa encantada como el receptáculo donde todos los pecados de toda la familia se han ido acumulando hasta que ya la degeneración es total y, y todo cae y todo se derrumba. Pues eso también puede ser un personaje más. ¿Vale? Pero claro, la mitología crea malos muy inspiradores para escritores. ¿Vale? Hay muchas, ya os digo, aquí solamente he traído una serie de personajes y hablaré pues ideas de que se podían crear, pero como estos hay decenas, cientos, miles de seres que si vais retomando un poquito y cogiendo un poquitito, y hoy me he centrado sobre todo en malos, quitando uno que no es malo, pero bueno, lo quiero traer por una razón, los demás tienen cierto toque de malicia de alguna manera. Si solamente cogemos a esos, ya tenemos o sea, una bibliografía entera de historias que contar. ¿Vale? Primero que he traído es Tifón.
Tifón, aparte del fenómeno meteorológico, era este ser terrible, esta ilustración que me encanta, un ser terrible que tenía alas, eh, decía que con la altura que tenía llegaba a las estrellas. En vez de dedos tenía dragones. A partir de los muslos salían eh, decenas, cientos, miles de serpientes. Y era bestial. Era el hijo de Gea y Tártaro. Y para que nos hagamos idea del poder que tenía, estuvo a punto de vencer a Zeus en su momento. En la batalla, le llegó a arrancar, por lo que he leído, le llegó a arrancar los tendones, que dices, cosa más desagradable. Le llegó a arrancar los tendones y a llevárselos para que no pudiera recuperarse. Pero consiguieron recuperarlos, le consiguieron curar, vamos a decir, salvar, y al final Zeus venció. Venció de la manera que lo metió bajo tierra. No lo mató. Era tan poderoso que no se podía matarlo. Lo metió bajo tierra. Y se supone que uno de los sitios donde está metido, bueno, es una zona entera, pero uno de los sitios donde se supone que de vez en cuando puede resurgir, porque al final pasa eso con estos seres, ¿vale? En este caso sería en el volcán Etna. En el Etna, cuando resonaba, cuando volvía a salir fuego, cuando salía humo o lo que sea, hay muchas veces, antiguamente, hoy en día no sé si seguirá siendo, yo creo que no, pero antiguamente decían que era Tifón que estaba intentando salir de la prisión en la que estaba encerrado. ¿Vale? Pues no me diréis que un ser con dedos, con dragones, con piernas de serpientes, con alas, enorme, con un poder bestial, no puede ser un ser de pesadilla para cualquier historia de fantasía. Porque una de las razones en las que he traído esto es precisamente eso, para demostrar de que los seres mitológicos pueden ser seres maravillosos para historias de fantasía, dándoles un cambio, dándoles con lo que quiera. Eso hablamos el otro día con Mar Hernández, la autora de La Hermandad de los Dragones, que justo hablábamos de que ella había creado una serie de seres maravillosos que nos podían recordar a seres mitológicos, pero que luego le dio su toque personal. Pues esto puede pasar exactamente lo mismo. Coges este ser, le das un toque personal, un toque propio, característico de tu cultura, de tu mundo, del universo que estés creando. Y puede ser un ser aterrador que esté destruyendo continentes enteros y que haya que la meta sea vencerle. Pues este podría ser Tifón. A este es muy difícil sacarle algo positivo. Habrá otros personajes que sí os comentaré alguna historia más positiva que pueda hacer, que se pueda ver, una visión que podamos tener más positiva de cara a contar una historia. En Tifón es complicado. Luego hay un hombre que hay en muchísimas culturas. Las lamías. Os he puesto dos imágenes porque son dos lamías diferentes. Una es la lamía clásica, la lamía griega, bueno, griega, aunque en más culturas muy parecida a ella. Y luego está la lamía vasca. La lamía vasca que está a mano derecha, que tiene pies de pato, que se peinaba con peine de oro y todo eso, que no era tan mala como la otra, aunque también hay que entender por qué. ¿Vale? La lamia vasca lo que tiene es que es guapísima y se supone que enamora a los hombres cuando pasan por delante. ¿Vale? Hay muchas historias que luego se han ido también manipulando a lo largo del tiempo, cuando antes hablaba del cristianismo y todo eso, pero hay una historia que me gusta mucho de la lamia, que un chico se enamoró de una que no sabía que era una lamia, que estaba en el agua, con los pies, vamos a decir, el agua hasta la cintura, peinándose, y entonces cada vez que pasaba por el río se la encontraba, se acabaron enamorando, y, y, y la madre sospechaba algo por esa belleza, por el sitio que le decía, y le dijo que por favor que le dijera cuántos años tenía. La lamia no le confesó al chico nunca la edad que tenía. Nos volvió a casa el chico diciendo que no sabía la edad, pero que no le importaba la edad que tuviera porque estaba enamorado de ella. Y la madre le dijo, vale, pues entonces dile por favor que salga un momento del río y verás que es una lamia. Salió y se dio cuenta con la lamia. El chico horrorizado salió corriendo, eh, no volvió nunca al río.
y murió de pena en su casa. Lo enterraron y cuenta la leyenda que al día siguiente la madre fue a llevarle flores a la tumba y se encontró la lápida un poco movida y parte del pelo de la lamia salía de la tumba porque había decidido morir con él. Una historia que se cuenta mucho por aquí, que demuestra que no eran tan malas, aunque luego también esa parte de engaño de mujer, ya sabéis, como las mujeres muchas veces son tratadas en la mitología como grandes embaucadoras, grandes engañadoras, esos poderes que tenían para que los hombres hicieran lo que quisieran por ellas y todo eso, pues en la Lamia también se utiliza. Pero también hay ese toque romántico y ese toque de entender que la Lamia no era tan mala. Me preguntas sobre Dreamer que la del folclore polaco yo creo que es más parecida a la griega que voy a contar ahora, pero no sé seguro, no te voy a decir seguro. En el folclore griego, la Lamia, ¿vale? Era una mujer, como no, tuvo problemas porque se lió con Zeus. Y ya sabéis, como cuando se liaba con Zeus, luego venía la mujer por detrás y lo que hacía era, en vez de castigar a su marido, castigaba a las mujeres con las que se liaba. Y este fue el caso, por ejemplo, de la Lamia. Lo que hizo fue uno de los castigos más terribles que he leído yo. Por un lado, algunos dicen que no era exactamente así, pero bueno, la historia que a mí más me marcó sobre la mía es que lo que le hizo es, le obligó a matar a sus propios hijos. Le obligó a matar a sus propios hijos y además hizo que nunca pudiera cerrar los ojos. Para que siempre, mirara donde mirara, siempre se quedara con la imagen de, de sus hijos muertos, o sea, y que ella había matado a sus hijos. Zeus, así como gran compasión que tenía este hombre, lo que le propuso a la Lamia era que le ayudó para que de vez en cuando pudiera arrancarse sus propios ojos, para que no tuviera siempre esa misma visión y luego que pudiera volver a poner para que siguiera adelante. Claro, esa imagen de una mujer matando a sus propios hijos y no poder pestañear siquiera viendo y que se le queda en la retina guardada la imagen de sus hijos asesinados por ella, eso es terrible. Entonces dicen que se volvió loca en ese momento y se dedicó a pasear por el mundo, además se convirtió en serpiente, muchos seres, y veréis luego otro ser también convertido en serpiente, pues como ese ser traicionero, ese ser peligroso, y fruto de la envidia de otras mujeres que tenían niños, dicen que se dedicaba a secuestrar a los niños y a matarlos. Como podéis ver, son dos lamías muy diferentes. El folclore polaco no sé exactamente, ya tengo que mirar a ver cuál es el que utiliza, pero yo creo que es, no lo sé, no sé cuál es, no me quiero arriesgar, ¿vale? Pero veis como una misma, la mía, al final es esa figura de mujer, de cuerpo y cuerpo, o sea, las piernas sobre todo, de animal, pues como decía antes Makoto, que parecía una sirena, pues sí, parecido a una sirena, pero eso, pues de pato, de serpiente, o así. También hay que tener en cuenta que las sirenas también cambiaron mucho a lo largo del tiempo. Las sirenas como cola de pez y así es algo más medieval que histórico. Antiguamente eran más seres alados y peligrosos, más que las sirenas que han llegado hasta nuestros días. Pues por eso muchas veces cuando miras sirena en un buscador o lo que sea y encuentras seres alados, dices, no, eso no puede ser una sirena. Pues sí, antiguamente las sirenas también eran consideradas eso. Lo que pasa es que nos ha quedado la imagen de la sirena, la sirenita, vamos a decir casi, la sirena guapísima con cola de pez y que enamora a los marineros y hunde los barcos. ¿Vale? Pero las sirenas también había muchos tipos y también hay que entender que ha ido una evolución, como toda la mitología. ¿Vale? Pues esto hablaba de las lamías. Otro ser terrible. Aquí donde lo veis es un ser del mar. Es de Escocia, pero de las islas de Escocia, y es un ser del mar. Y es el Nucleavi, no sé si se pronunciará así o no, pero bueno. En sí es una especie de caballo
Ahí hay mucha tradición de caballos que, que tienen que, pues eso, que arrastran a alguien al fondo del mar o lo que sea, ¿vale? En este, por ejemplo, lo más terrible que tenía era una especie de caballo, un ser así muy raro, que no tenía piel, entonces había todo músculo y venas, que tenía un solo ojo rojo fuego y que tenía detrás, a su espalda, tenía detrás una especie de lo que podía ser un hombre, que no era un hombre en sí, pero como si fuera un hombre, con largos brazos y solamente de cintura para arriba. Eh, ya os digo que encontrárselo tiene que dar mucho miedo. Además, era eso, era puro músculo. Tenía venas amarillentas y por las venas amarillentas corría una sangre negra. Y además es curioso, suele pasar mucho con los seres del mar, que hay una manera bastante fácil de vencerle, que es ir a agua dulce. Los seres del mar temen el agua dulce. Entonces, aquí que le veis tan terrible, tan horrible, si huyes de él y cruzas un riachuelo y que te quedas al otro lado o te quedas en un río, a mitad del río, vamos a decir, no te podrá atacar porque no puede tocar agua dulce. Entonces ya veis, con lo grande y bicho feo que es, no puede cruzar el agua dulce. ¿Vale? Entonces es una manera curiosa. Lo pasa mucho en muchos seres mitológicos del mar. Pero como imagen, no mires que no es para las mejores pesadillas de cualquier persona. Hola, muy buenas, Lanar. Muchas gracias por estar por aquí. Ya he visto que Tati, que te vas. Ya hablaremos de estos seres mitológicos más de una vez, porque ya sabemos lo que nos gusta a los dos, la mitología. Vale, entonces aquí, estos son, vamos a decir, los que son seres más malos, en cierta manera, aunque las amigas ya habéis visto que hay distintas historias diferentes. ¿Vale? Y aquí traigo a una de mis amigas, la Baba Yaga. Sí, los ríos también eran en el límite de los vampiros. También tenía. En este caso, yo creo lo que era que tenían que hacerles. Ellos no podían. No sé, me acuerdo si era el río o el mar. Tengo un poco oxidado esa parte. Que dice Luis, de que era también el límite de los vampiros. Ellos no podían cruzarlo, sino que tenía que haber alguien que cruzara. Por eso, por ejemplo, cuando en Drácula viaja y todo eso, aparte de por no cruzar de día y todo eso, en esa caja le llevan en barco. Al final se supone que él no podría hacer ese viaje, sino que tienen que llevarle a él. Pero bueno, volviendo a la Baba Yaga. Baba Yaga es lo que en Europa del Este, Rusia, toda la zona más eslava, es un personaje muy importante y que llega hasta nuestros días. Así como aquí podemos hablar del hombre del saco, de sacamantecas o mil cosas que se pueden hablar, eh, en toda esa zona a los niños se les amenaza que viene la Baba Yaga. Que viene la Baba Yaga también tiene sus razones. Para hacernos una idea, Baba Yaga es una bruja, una especie de bruja, esquelética, tiene una pierna humana, vamos a decir, y la otra es puro hueso. Porque dicen que es una especie como el recordatorio de la vida y la muerte. ¿Vale? Se dedica a, muchas veces, ya veremos que hay distintas versiones, a secuestrar a la gente, a desollarla, a comérsela y utiliza las calaveras como las calaveras y los huesos como decoración en su casa. Esa casa que veis ahí de fondo, esa imagen es lo que se supone que era la casa de Baba Yaga, o que es la casa de Baba Yaga. Algún día no la encontramos por ahí. Una casa que tiene patas de gallina y que se puede mover a todos lados. Sí, es un poco, recuerda un poco a Hansel y Gretel. No sé si hasta qué punto Hansel y Gretel esté un poco basada la bruja, porque al final la imagen de bruja es, es mundial, ¿vale? Pero sí es un poco así. Esas patas dicen que es en algunas zonas para que los animales no llegaran a las casas, para que no entraran en las casas se construyeron sobre pilotes de madera. Y, y lo que hacía
Lo que se supone que es que eso pues ha ido variando con el tiempo, y que fue esto, y entonces la imagen esa de algo que sobre algo delgado, que hay una cabaña, pues al final eran patas de gallina y que se movía. Aunque ella en sí, la manera que más se conocía que se movía suele ser metida dentro de un caldero, o sea que el espectáculo es curioso. De Baba Yaga decían dos cosas. Por un lado, esa que os he contado, que, que si te la encontrabas, te mataba y te llevaba a su caseta, te comía y tu cráneo decoraría para siempre la verja y la casa. Y por otro lado, hay algunas historias que cuentan que Baba Yaga, si tú le ayudabas a ella, alguna de las cosas que te proponía o que te decía, ella luego te ayudaba a ti. Entonces, nos dice como devolverte el favor por haberle ayudado. Entonces, hay otra cosa que me encanta es que dentro de la casa tiene una especie de siervos que son manos, o sea, brazos que salen de todos lados, prácticamente invisibles. Estos son brazos sin cuerpo que recorre toda la casa y que ayuda a Baba Yaga. Lo bueno que tiene Baba Yaga es que podría dar muchísimo juego de la manera que quieras. Desde la parte más amable de ayudar, porque cuando tú les has ayudado, a la parte más terrible de matar y ser el gran enemigo de una historia. Esa imagen de una cabaña que se va moviendo con patas de gallina por todos lados. La verdad es que es muy evocador. A mí me gusta mucho el mito de Baba Yaga. Y os digo que ese mito, por mucho que ya es muy antiguo, ha llegado hasta nuestros días. Y hoy en día se sigue hablando sobre Baba Yaga. Como dice aquí Luis, no la ha visto la segunda temporada del Brujero, pero dicen que sale, pero ha salido en un montón de series, películas. Baba Yaga es muy conocida. Uno de los seres más conocidos de todo lo que sería el folclore eslavo. ¿Vale? Sí, también es muy castillo ambulante. Al final es una imagen muy evocadora. Eso de una casa que se pueda mover con patas de gallina, aunque no sean unas patas de gallina, pero que puedas moverte por todos lados o lo que sea, la verdad es que es muy evocadora. Y esa imagen de las calaveras cercando la casa o esas manos que te ayudan le ayudan dentro de casa o lo que sea, la verdad es que puede dar muchísimo juego. Yo creo que es uno de los personajes, en algún proyecto la tengo entremetida que tengo que desarrollarlo, pero Baba Yaga, desde luego, yo creo que puede dar mucho juego como esto, ¿vale? Y luego hay otro ser que este da verdadero miedo, y más hoy en día, y os explicaré por qué. Es Kuchisake Onna. Este es uno de los yokai. Ya sabéis que a mí también el folclore japonés me gusta mucho, y esta imagen ya veis que es muy agradable. Ese es otro de los mitos que ha llegado hasta nuestros días. Es más, en algunas zonas de Japón y de Corea el Kuchisake Onna tiene, vamos, es muy conocida. Hay mucha gente que se disfraza de ella en Navidades, o sea, en Navidades no, en carnavales, si vas en Navidades un poco mal con esto, ¿vale? Pero es una historia que viene del periodo Edo, pero tiene 1000 versiones diferentes. La primera que he leído yo, que es de ese periodo Edo, se supone que era una mujer muy guapa, muy egoísta, muy altiva, que estaba casada con un samurái. Y se supone que le ponía los cuernos con todo el que se movía por su zona, sobre todo cuando el samurái iba a la batalla. Pues un día el samurái cogió a su mujer, le rasgó la boca y le dijo, ¿te crees que eres hermosa? Como castigo a todo lo que había hecho. Cuenta esa historia que lo que hizo esta mujer con la boca completamente rasgada y todo eso, se salió corriendo de la casa, se metió en el bosque y nunca más se le volvió a ver. Y de vez en cuando, bueno, sí se le volvió a ver, de vez en cuando para aterrorizar a la gente. ¿Cómo les aterroriza? Antiguamente, en el periodo Edo, se supone que lo que solía hacer era, se cubría la cara y sobre todo esa parte de la boca que tenía deformada con el kimono. Se cubría con el kimono y se acercaba a un hombre que iba caminando por el camino. En el momento que se encontraban cara a cara y el hombre veía que era una preciosa y así, lo que hacía era bajar la cara, bajar la mano
y se le veía toda la cara y se le veía con las cicatrices o directamente con las heridas cruzándole toda la boca. Y siempre le hacía una pregunta a todo el que se encontraba. Soy hermosa, como recordando esa frase que le dijo su marido cuando le hizo aquello. ¿Vale? Como hay eso, hay mil maneras que se supone que te puedes librar de ella, aunque nadie te asegura que te puedes librar de ella. Hay algunos que dicen que si le dices que sí, que eres hermosa, te dejará pasar. Otros dicen de que si te ven una cara aterrorizada, es que te matará. Y otra versión dice que si desvías la mirada y no le haces caso, se supone que no puede hacerte nada. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esto ha llegado hasta nuestros días. Japón y Corea sigue existiendo esa Kuchisake Onna como historia que puedes encontrarte en cualquier sitio. En qué zonas y qué creencias, así, ¿vale? Como todo, pero sigue siendo. Imaginaos hoy en día esto con las mascarillas de tela. ¿Cuánta gente te puedes encontrar por la calle una noche, te cruzas y es ella? Se te pone landa delante, baja la mascarilla, ves esas heridas, te mata. ¿Vale? Pues esta es una historia que puede dar mucho de sí. Como os digo, al final, con tantas respuestas que se le puede dar, puedes contar la historia que tú quieras. Puedes contar también la historia de ella buscando qué es lo que pasó. O la historia real, o darle una vuelta, un retelling, como está muy de moda hoy en día, eh, que pueda ella contar su historia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué su marido hizo eso? Luego, a partir de entonces, ¿qué hizo? Pues yo creo que es un personaje que puede dar mucho juego. Puede dar juego, ese juego de decir, es mala, pero al final, ¿qué es lo que ocurrió hasta entonces? ¿O qué es lo que de verdad busca? ¿O cómo te puedes librar? ¿Vale? Entonces yo creo que este tipo de personajes puede dar mucho juego. Y como dice Makoto, invitarla a un tepi, sí, necesita una conversación. Pues sí, pues al final si tú estás con la cara rasgada de lado a lado y todo el mundo escapa aterrorizada de ti cuando tú le preguntas si eres hermosa, pues al final tiene que traumatizar. ¿Vale? Y como dice Juice también, el marido un cabronazo. ¿Vale? Pero como otro personaje que incluso hoy en día en películas de miedo y todo eso da mucho juego. Llevándolo hasta hoy en día. Porque la mitología no tiene por qué ser algo del pasado, no. La mitología puede llegar hoy en día. ¿Eh? Cada vez hay más historias que tratan de eso, de la mitología. Ya sabéis que eso es lo que estoy creando yo. La mitología en nuestro día a día. ¿Qué pasaría si todos estos seres estuvieran con nosotros en el mismo mundo en el mismo momento hoy en día? ¿Vale? Pero bueno, voy a empezar a hablar de los seres de esta zona. Lo que decía antes, el Cuegle. El Cuegle, ¿cuántas veces leemos historias con orcos, con trolls, con historias así, que nos parecen muy lejanas y no nos identificamos tanto, o sí, o ya están tan manidas que parece que no puede haber un ejército malvado de seres de fantasía que no tenga una estética parecida a un troll, un orco o lo que sea? Pues aquí veis que el Cuegle puede ser perfectamente un ser, ya, pues ya sea de manera individual o ya sea de manera un ejército. Ya simplemente el hecho de que tener tres brazos con forma de puño, sin dedos, sanguinario, ese cuerno, esa fuerza física que tiene, esa musculatura, la verdad que te daría mucho miedo un ejército de seres como este, como el cuerno. Entonces yo dejo como ejemplo, ¿vale? Lo he querido traer queriendo eh, esta historia, ¿vale? Es el hombre pez de Liérgenes. No sé si la conocéis. Si habéis leído, yo creo que Luis sí reconocerá el hombre pez de Liérganes. Esta es una historia que se cuenta en el norte. Es un personaje de Cantabria, de Liérganes, lógicamente. ¿Vale? Cuenta la leyenda que en Liérganes vivía un matrimonio con cuatro hijos. Y a uno de ellos lo mandaron. ¿No te suena? Te voy a dar. Ahora cuando te cuente igual te refresco la memoria.
lo mandaron a Bilbao a estudiar. ¿Vale? Lo mandaron a Bilbao a estudiar, empezó a estudiar allí. Un día se bañó en el mar y desapareció. ¿Vale? Dicen, la leyenda cuenta que en un momento dado se le vio por Dinamarca, se le vio por Inglaterra, hasta que no se sabe cómo llegó a las bahías de Cádiz, a la bahía de Cádiz, a toda la zona de Cádiz. Los marineros de la época decían de que se encontraban con un hombre con el cuerpo cubierto de escamas que recorría y que no le podían ver, ¿vale? Que no lo podían atrapar. Hasta que un día lo consiguieron atrapar con las redes y se le llevaron a Cádiz. Se lo llevaron, vieron así, que era un hombre, pero tenía todo el cuerpo lleno de escamas. Le llamaron el hombre pez y empezaron a intentar saber de dónde había salido, qué es lo que era ese ser. Al principio no podía decir nada, pero con un pequeño hilito de voz solamente pudo decir una palabra. Liérganes. Y ahora te suena, ¿no, Luis? Vale. Liérganes. Entonces, escuchando eso, uno de Cádiz recordó que se comentaba que había una mujer que había perdido a uno de sus hijos en el mar y todo eso en Liérganes y que podía ser, porque a él le sonaba que había un pueblo ese que estaba por la zona norte, pueblo de Liérganes, que podía ser eso. Entonces llamaron a la mujer fue a verle y reconoció que era su hijo. Entonces se le llevó a Liérganes y a partir de ese momento ya vivió en Liérganes hasta que murió. Hasta que murió, o dicen que un día desapareció en el mar. Hasta entonces decía que solía andar por el pueblo desnudo, que se le veían las escamas, luego también que se dedicaba a repartir cartas. Siempre repartía cartas y las cartas llegaban mojadas porque siempre se pasaba por el río más que por las calles y todo eso, ¿vale? Y justo aquí, en el puente de Liérganes, es donde se supone que más veces solía pasar por ahí, ¿vale? Y esta escultura está allí, en Liérganes, y es en honor al hombre pez de Liérganes. ¿Por qué he traído esta historia? Aparte porque me encanta, pues es una historia que me gusta mucho. Porque hay un autor que hace poco estuvo en el canal, Jesús Cañadas, decía Luis, que mete al hombre pez de Liérganes en su propia historia. La historia de las tres muertes de Fermín Salvochea, que ocurren en Cádiz, hay un personaje que se llama Liérganes. Y es así, estéticamente, tiene escamas y todo eso. Es el hombre pez Liérganes. Se llama Liérganes. Para que nos demos cuenta de que como historias como el hombre pez de Liérganes, que puedes decir un pueblo pequeñito en Cantabria, que no lo conoces o lo que sea, pues mira, un escritor como Jesús Cañadas ha cogido ese personaje y como el hombre pez de Liérganes, conocido en Liérganes, pero también en Cádiz, se puede meter esas historias y luego darle el tono que quieras a la historia. Liérganes de Jesús Cañadas no tiene mucho que ver con ese joven que se perdió y que luego no esto, sino tiene mucha más historia por detrás, ¿vale? Pero al final es coger una historia real de nuestro folclore y poder adaptarla a nuestra historia. Y eso al final mete capas y enriquece una historia y la hace más viva, ¿vale? Pues por eso quería traer al hombre pez de Liérganes, porque al final ese ser, ese hombre pez, no es que se pueda meter en una historia, sino que ya se ha metido en una historia tan buena como las tres muertes de Fermín Salvochea. Me quedan poquitos. La Guajona. La Guajona, ahí no la veis, también es un personaje que puede dar mucho juego, ¿vale? La Guajona es una especie de bruja en Cantabria que... No, la Guajona, ya estoy liando. Espera un momento que os voy a enseñar porque estaba aquí, la he cogido de... No, si quiero, es que Cantabria, porque me suena que estaba aquí el dibujo, aunque es bastante más amable en el dibujo aquí que el real, sí. Ya también. La Guajona. Aquí le llamo que es la vampiresa del colmillo hueco. ¿Vale? Es una especie de bruja
eh, que lo que tiene es un colmillo largo que le sale de la boca y le llega por debajo de la barbilla y por dentro está hueco. Como podéis ver, tiene pies de ave también, es esquelética, es prácticamente un esqueleto andante. Se dedica a pasear por las noches y lo que hace es beberse la sangre de los niños. Se bebe la sangre de los niños, depositando además el diente hueco en el cuerpo, pero claro, no hace agujero para, para desangrarlos. Entonces, no los mata a los niños, sino que hace se alimenta de ellos. Y a la mañana siguiente, los niños se despiertan blancos, pálidos, casi amarillentos, sin fuerza. Pues cuando pasa eso, se supone que es la guajona. Estoy leyendo el chiste de la fiesta de la guasona, pues la guajona se supone que ha pasado por casa y se ha bebido la sangre del niño. ¿Vale? Lo que veis, ser una especie de vampiro, pero propio, cántabro, cercano, con un solo diente, con esa estética, es que no puede dar mucho juego una historia de vampiros de cierta época, incluso hoy en día, en, en Cantabria o en cualquier otro sitio, porque la guajona puede coger y venirse para aquí o venir a cualquier zona. ¿Vale? Pues he querido traer por eso, porque me parece una imagen de un vampiro autóctono interesante. Otro ser, Guayota. Este es uno de los dioses de Canarias, que luchó contra el gran dios de Canarias y le venció. ¿Vale? Y lo dejó encerrado dentro del Teide. Entonces, vive en el inframundo. Todos muchos seres que hemos traído en el inframundo, por eso también te he traído antes a Tifón, porque tiene mucha relación con el mito de Tifón. Es muy parecido. Vive en el inframundo, pero de vez en cuando protesta. De vez en cuando protesta, quiere salir de allí y es cuando empieza a salir humo. Dicen que los que vivían en la zona de alrededor siempre temían a que al final Guayota se escapara de la montaña y pudiera sembrar el caos y la destrucción por todos lados. Porque dicen que cuando empiece a salir, lo primero que hace sale toda la lava del inframundo y entonces empieza el volcán en erupción y luego saldrá Guayota. ¿Qué es lo que solían hacer para evitar eso? Dicen que lo que hacían era alrededor de la montaña creaban grandes hogueras, creaban fuego, humo. ¿Para qué? Para que si empezaba a salir Guayota del interior, le pareciera que seguía en el infierno. Tanto fuego, tanto humo, tanto... Podía ser que seguía en el infierno y entonces no saliera, sino que se quedara dentro. ¿Vale? Pues al final, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Pues es eso, es el cómo algo que nosotros hoy en día entendemos, que son los volcanes, que es el núcleo, lo que sea, pues una reflexión que harían lo de su época, que es ese gran dios que vive ahí, si veían ese humo salir, temían que saliera y creaban ese ritual de hogueras y fuego alrededor para que no salieran. Una manera de entenderlo. ¿Vale? Ya veis, esto también en Canarias. Para que no veamos que decíamos tifón, pues parecido, podemos crearlo aquí. Y luego he dejado para el final tres historias que ya estoy metiendo en proyectos míos, para que conozcáis un poco lo inspiradores que pueden ser. ¿Vale? El primero lo he comentado antes. Huitzilopochtli. Os puedo asegurar que cada vez que me toca escribir este nombre en el proyecto, me da un síncope. No sé, siempre me olvido alguna letra, algún esto, y al final es el copiar, pegar y tenerlo guardado en el copiar para cada vez siempre poner lo mismo, porque es casi imposible memorizar el orden exacto de dónde está la L, la P, la CH, la T, la L, es un poco follón. ¿Vale? Este es el gran dios de los mexicas. Este se supone que es el que dijo que a los mexicas que se separaran del resto de aztecas y que dijeran que ya eran algo diferente, que eran los mexicas. ¿Vale? Su nacimiento es muy curioso.
Dicen que su madre, la madre tierra, la que creó tantos dioses, se supone que tenía 400 hermanos, eh, se quedó embarazada. Pero no se quedó embarazada de su marido, como el resto de estos, sino que se supone que se quedó embarazada. Algunos dicen que era una especie de bola de plumas y otros decían que era una especie de algodón azul que flotaba en el ambiente y se quedó embarazada de ello. Qué fertilidad. ¿Vale? Entonces eran 400. Entre ellos estaba su hermana, que es la diosa Luna. Entonces, como afrenta a su padre porque se había quedado embarazada y no por él, decidió o movió los hilos, también ella, para que entre todos, en cuanto naciera, matarlo. Lo que pasó es que cuando nació, cogió su mano, su gran arma, que veis aquí en la imagen, que es una serpiente brillante, es una serpiente... se llama la serpiente... y ahora no me sale el nombre. ¿Eh? Una especie de serpiente arma que muy poderosa y venció a todos. De tal, e incluso a su hermana la desmembró, le cortó la cabeza fue cayendo por la montaña sagrada. Huitzilopochtli lo que hizo fue bajar la montaña, cogió la cabeza, la lanzó al cielo y dicen que en ese momento fue cuando se creó la luna. La hermana luna fue luna de verdad porque su cabeza arrancada fue lanzada por Huitzilopochtli al firmamento. ¿Vale? Este ser, os podéis imaginar, es el gran dios, o sea, uno de los grandes dioses, el dios fundador de los mexicas, el que les dijo dónde se tenían que situar, el viaje que tenían que hacer y todo eso. Al final, en todas las religiones siempre hay una especie de éxodo, siempre hay un viaje a una tierra prometida de los dioses y todo eso, pues este es un caso más. Lo interesante que tiene este ser, además, es ese arma tan específica que es una serpiente brillante, que es un arma mortal. La estética también muy marcada. El ser capaz de matar a tantos dioses, vencer a tantos dioses. Pues este lo cogí yo para mi proyecto y es uno de los... la novela larga que tengo entre manos, estoy ahora con una novela larga y una novelette. Pues en la novela larga que estoy trabajando aparece este ser, nada más empezar, con una escena parecida de una cabeza rodante. En este caso, no es ahí, sino en el templo que le construyeron los mexicas. ¿Vale? Pues este ser puede ser muy inspirador, al menos a mí me ayudó mucho a inspirarme y a crear esa estética de un gran dios violento que puede reclamar su sitio. Un ser que tengo un proyecto pendiente medio escaletado, pero que me gustaría escribir en algún momento, que puede que sea una novelette en algún día, es Morana. Esa ya es la penúltima. Morana es la diosa de la muerte, pero también tiene relación directa con las estaciones. Es uno de los dioses más conocidos y que han llegado hasta hoy en día de la mitología eslava. Llega hasta hoy en día hasta tal punto que unas tradiciones que hay en la mitología eslava, la cultura eslava, es ahogar muñecos de Morana para ayudar a que las cosechas sean lo más propicias posible. ¿Vale? Y entenderéis por qué. Con esta historia, aunque yo luego os contaré por qué le he dado una vuelta a la historia. Sí, es muy parecida a Perséfone, pero con incesto una cosa es un poco más complejo que el tema de Perséfone. Os cuento. Hay dos grandes dioses, es decir, bueno, hay muchos grandes dioses en la mitología eslava, como en cualquier mitología, pero hay dos dioses muy importantes que son Perun y Veles. Eh, la mitología eslava, en una parte de la mitología eslava, pues como pasa también en la mitología nórdica y así, una especie de árbol primigenio, vamos a decir, donde en la copa del árbol vive Perun y en las raíces, bajo tierra, vive Veles, los hermanos. ¿Vale? Ahí va, anuncio. Pues espera un segundito, porque esta historia, ya que es la última que...
una penúltima que voy a contar, quiero que lo veáis, ¿vale? Entonces tenemos Perun y Veles, ¿vale? Perun arriba, Veles abajo. Perun tuvo dos hijos que son Morana y Yarilo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió? Que Veles lo que hizo nada más nacer, secuestró a Yarilo y lo llevó a su reino, el reino bajo tierra, ¿vale? El reino bajo tierra no es como el reino infernal como imaginamos, ¿no? Sino que el reino bajo tierra donde vive Yarilo es un reino siempre verde, ¿vale? Entonces, fueron creciendo los dos por separado y, y Yarilo se supone que en primavera, cuando sale, es cuando reverdece los campos, ¿vale? Sale con su caballo, dicen que pues, con unas flores en una mano, con la otra una especie de cabeza humana, que no es una cabeza humana, pero bueno, es más figura, ¿vale? Pero va por el campo con su caballo, por el bosque, y dicen que cuando estaba todo reverdeciendo y así, se cruzó con su hermana, con Morana. Pero claro, ninguno de los dos sabían que eran hermanos. Yarilo sedujo a Morana y se enamoraron. Principios de verano, lo que hizo, siguieron con su relación y se casaron. Dicen que es la época de mayor paz, porque los dos padres, aunque en realidad el padre es Perun, pero Perun y Veles vieron con buenos ojos ese matrimonio, o dicen que vieron con buenos ojos ese matrimonio, y durante esa época hay paz de los dos reinos. Lo que pasó fue adelante el verano y Yarilo empezó a engañar a Morana con otras mujeres. Durante el otoño sufre todo el tiempo que todo este proceso de traición y todo eso, cada vez está más triste Morana, más hundida y así, hasta que llega un día tan destrozada por ver cómo Yarilos le engañaba tras otra, que lo mata y lo mete bajo tierra. Se supone que de esa manera Yarilo vuelve a su reino. Al matarlo, cae un momento de tristeza total, Morana, y todo deja de crecer. Por la muerte de Yarilo y por la tristeza de Morana, todo se cubre de nieve y nada puede nacer. Y se supone que una vez que de pura tristeza va envejeciendo durante todo el invierno y Morana muere. Para renacer otra vez y empezar otra vez todo el círculo en el que vuelven a enamorarse, vuelven a casarse, le vuelven a engañar, vuelve a matarlo. Entonces el ciclo se continúa hasta la eternidad. Y esta es la historia de Morana. ¿Qué es lo que me gustaba a mí de esta historia? Es imaginarme lo que muchas veces hacemos los escritores de Easy. Yo me imagino distintos Easys y luego tiraré de alguno de ellos. Es decir, ¿y si llega una vez y Morana no se enamora de Yarilo, sino se enamora de otra persona? ¿Qué hubiera pasado? O ¿y si llega alguien y le cuenta a Morana que en realidad tanto Yarilo como Perun como Veles saben todo lo que está pasando y es ella la única que vive en esa ignorancia de este proceso continuo de enamorarse, casarse, sufrimiento, muerte y todo el rato está metida en ese bucle porque los otros tres han decidido que tiene que ser así y ella no tiene ningún poder de decisión? ¿Qué pasaría si de repente, sabiendo eso, decidiera cambiar la historia o decidiera vengarse de aquellos que habían convertido su existencia en un martirio año tras año, desde el principio de los tiempos? Pues esos easy son los que tengo esas dos escaletas, vamos a decir, o esos dos principios de historias, de qué pasaría si Morana o se enamorara de otra persona o descubriera que ella es la única que vive en la ignorancia y que los otros tres están compinchados para que el proceso sea todos los años así. Ya os contaré cuál de las dos historias vence y os contaré cuando la escriba. ¿Vale? Pero eso se ha quedado un poco en escaleta
en historia, porque me parece una historia preciosa, muy poética. Y porque además es como Morana, que ahora la tratan como la gran causante de que se congele todo, muera todo, darle también un hueco y decir, y si esa es la historia que nos han contado, pero hay otra historia detrás de Morana siendo consciente de todo lo que está pasando. Pues lo he puesto para que ponga ejemplo de que a mí, desde luego, como inspiración me ha servido. Y la última que me ha salido de inspiración y que me está sirviendo para la LED que estoy trabajando ahora es la historia de la cuélebre. Esa en su momento os hablé de ella, pero bueno, es un buen momento para recordarla. Estás en la zona de En. Cuenta la historia de una princesa mora en la época de la Reconquista y a Yenzer, que vivía en un castillo con su padre, y su padre vio a lo lejos que se acercaban los cristianos. Entonces, como según su teoría era más padre que rey o que todo, lo que dicen la historia es que quiso proteger a su hija. ¿Cómo la protegió? La metió en la cueva más profunda del castillo y cerró las puertas, las tapió, con la esperanza de que cuando él, después de la batalla, venciera a los cristianos, volvería por ella y la salvaría. ¿Qué es lo que ocurrió? Que eso nunca pasó. Tanto el rey como toda la gente del castillo murió en aquella batalla y nadie supo que había una mujer, una princesa, en, emparedada, vamos a decir casi, aunque era una cueva, pero emparedada en las cuevas debajo del castillo. Lo que pasó fue pasando el tiempo, ella fue agonizando, fue sufriendo, le había dado comidas para X tiempo, pero claro, eso se fue agotando y el padre no volvía, desesperada empezó a llorar, a gritar, absolutamente todo, a desesperarse, a volverse loca. Se acabó la comida, se acabó la bebida, ya no podía más y poco a poco fue cayendo una especie de sueño, locura, transición. Empezó a lamer las paredes en busca de alimento, los líquenes y todo eso, y poco a poco fue renaciendo de otra manera. ¿Cómo? Como la cuélebre. Cuélebre es cuerpo de mujer y la cola de serpiente, pues eso, recordando un poco las paredes húmedas y llenas de musgo y así de la cueva donde estaba enterrada en vida. Dicen, hoy en día, sobre todo en la noche de San Juan, porque al final es como pasa todo, unido con el cristianismo, con fechas y todo eso, pero bueno, no solamente en la noche de San Juan, pero sobre todo en la noche de San Juan, que se escuchan bajo tierra los aullidos, los gritos, la desesperación de la cuélebre. Y todas las noches, pero principalmente en esas noches, hay que tener mucho cuidado con los hijos, porque ella puede salir y puede ir a por ellos y bajarlos para conseguir su alimento. Entonces, esta es un poco la historia de la cuélebre que se sigue celebrando hoy en día, se siguen haciendo una fiesta de la cuélebre eh, y todo eso, ¿vale? Pero es muy angustioso, es terrible, es una mujer serpiente, pues como puede ser Medusa, como puede ser tantas mujeres serpiente, hemos visto también antes la mía, exactamente igual, pues todo eso al final tiene un ser común de mujer serpiente que mata niños, que ya veis que el hilo es bastante común. Pues ya aquí lo que hice es traer, el proyecto que estoy escribiendo ahora es traer la cuélebre a la España de la posguerra. La España de los años 50, en una casa que sigue en ese caserón, pero sobre ese caserón se ha construido otra casa. Esa casa, pues un poco recordando también a infestación, a las que hablaremos el viernes, de las casas malditas, de las casas que tienen el peso de la familia, el peso de los pecados de la familia y de todo eso. No, o sea, dicen que los niños, porque al final todos, ¿sabes? Lo más vulnerable son los niños, lo que se puede arrastrar. Ella no tenía niños ni nada, no es como la mía, que ella mató a sus hijos, sino en este caso es que tiene que conseguir alimento y la manera de conseguir alimento, entre otros seres que puede arrastrar hasta la cueva,
pues son los niños. Ya sabemos que además pues, sirve muy bien para crear miedo a los niños y contarles historias de una mujer que es muy peligrosa y que no hay que juntarse con ella. ¿Vale? Pues yo un poco le doy un poco la vuelta a esa historia de qué es la cuélebre, por qué no su padre no la enterró, no la encerró ahí exactamente por lo mismo, aunque sí pasó algo así, sí se modificó así. No sé, le da una vuelta de tuerca para encontrarle esa humanidad que tiene la cuélebre que fue perdiéndola o no. ¿Qué pasaría si volviera esa humanidad pero con la fuerza que tiene la cuélebre, con la inteligencia? ¿Y qué pasaría a la gente que de alrededor? Entonces, historia de medio casa encantada, la cuélebre por debajo, una familia que viene desde la época, pues eso, de la batalla con su padre y todo eso, pues viene un poco esa historia y la protagonista es una maestra ciega que llega a esa casa para instruir a los hijos, que tienen 17 años, para instruirles en la parte más artística, porque claro, tiene un profesor que es de la parte seria de verdad, de la parte más económica, matemáticas y todo ese tipo de cosas, pero el padre decide que tiene que tener ciertos conocimientos de artes y pues, para poder hablar con la gente, porque prácticamente no salen de esa casa, y decide contratar a esta maestra para enseñarles. Y ese es un poco el arranque de la historia. ¿Vale? Pues ya veis, una historia de un ser mitológico, país, que tira para adelante, que lo estoy escribiendo, espero que acabe bien la cosa, pero que puede servir de inspiración. Y sobre todo puede ser de inspiración para darle una vuelta de tuerca y decir, a ver, ¿por qué tenemos que coger los seres mitológicos como lo entendemos hoy en día? Porque si cogéis cualquier ser mitológico, desde la época que se fue concebido, vamos a decir, hasta llegar a nuestros días, ha sufrido 1000 historias, 1000 variaciones, ¿vale? Entonces, mi idea es coger eso y darle otra vuelta de tuerca y decir, voy a volver al origen, hasta hoy en día, pero al origen, y voy a cambiar ciertas cosas para crear una historia que pueda ser creíble, que pueda ser realista, porque sigue siendo fantasía urbana, aunque sea en los años 50, pues un poco recordando al laberinto de Fauno y cosas así, ¿vale? Que pueda llegar a ser eso, pero con historias ya creadas, con personajes ya creados, con personajes que se le puede dar una vida y un lugar para que no se pierdan. Porque una de las cosas terribles de la mitología es que se van perdiendo. ¿Vale? Pues bueno, esto es un poco lo que había preparado para hoy. Al final ha sido más de lo que pensaba. Yo pensaba que no iba a dar para mucho y aquí llevo cascando hora y media. Beber un poco de agua, no hora maldita que ya se ha ido a la cama. No, no se ha ido porque me está diciendo que no me abrigo. ¿Vale? Entonces, lo dicho, estos son los seres que os he traído, ¿vale? Seres malignos, pero que pueden dar mucho juego. Entonces, si tenéis alguna duda, es el momento, o alguna pregunta o lo que sea, ¿vale? Porque ya sabéis que estas sesiones me suele gustar acabar con una historia, ¿vale? Una historia que tenga que ver con la mitología, en este caso no es un mitológico malo, ya os he contado varias historias, para que no os quejéis, ya veis, ha habido unas cuantas historias poéticas, duras, tristes o lo que sea, y aquí tengo otro, de este libro, de mitos y leyendas de Satori, ¿no lo habéis leído? Es una voz, de mitos y leyendas de Japón, ¿vale? Y os voy con eso ya sabéis que suelo acabar, lo leo, me despido y voy. ¿Vale? Exactamente, como dice Makoto, malignos depende del punto de vista. Si lo miramos desde el suyo propio, algunos tienen su porqué, exactamente. Y es más, hay algunos que nos han vendido que eran malos porque, como yo soy el bueno, tengo que mostrar quién es malo. ¿Vale? Entonces, eso. ¿Hará más de mitología regional? Sí. Haré más de mitología regional. Además, me gustaría investigar y hablar con gente que conoce mitologías de distintas zonas y todo eso para eso. Para poder cogerlo y poder recuperar esas historias más dejadas. Pero sí, sí quiero ir. Además, quiero hacer algunos específicos de distintas zonas, de pues Galicia, me encanta, de Asturias, mitología vasca, que me encanta, que he ido aquí y es la que he mamado, ¿vale? Pero quiero abrir un poco también a distintas mitologías. Pero sí,
quiero dar un peso importante a la mitología de aquí porque al final me da mucha pena que se pueda olvidar. Y no. ¿Vale? Entonces hablaremos de otras mitologías también lejanas. Intentaré, yo normalmente tenéis a Tati, maravillosa Tati, que sobre todo se centra más en lo que sería lo que sería la mitología más griega, romana y así. Yo busco otro tipo de mitología porque me gusta encontrar personajes que no he oído o que muestran un poco la cara de esa cultura. ¿Vale? Lo he dicho. Entonces, eso, esa especie de recurso de reinvención, reutilización de personajes, ¿tiene algún nombre en específico? A ver, al final es un retelling. Lo mismo que se hace retelling de cuentos de historias, porque no se puede hacer retelling también de historias mitológicas. Pues yo lo llamo así. Una especie de retelling o de reinvención o incluso de inspiración para contar otras historias con esos personajes. Por lo dicho, a los que estáis yendo, eh, que descanséis mucho, ¿vale? Y yo acabo con este cuento que es muy pequeñito, es muy cortito y con eso me despido, ¿vale? Es una historia japonesa muy sencilla que se llama El espejo y la campana. Dice, el templo de Mugeyama necesitaba una campana grande, pero sus recursos eran ínfimos. Así que los sacerdotes pidieron a las mujeres de la zona que contribuyeran con sus viejos espejos de bronce para obtener así el metal necesario. Se entregaron cientos de espejos y todas las mujeres los donaron con alegría, excepto la mujer de un campesino. Tan pronto como lo entregó se arrepintió, pues era el espejo que había reflejado las alegrías y las penas de su madre, de su abuela y de su bisabuela. Cada vez que la mujer iba al templo, veía tras una reja su querido espejo, apilado junto con los otros. Lo reconocía por los dibujos de la parte posterior que mostraban el diseño llamada Shokyubai, los tres emblemas del pino, el bambú y la flor del ciruelo. Anhelaba alargar la mano entre los barrotes para recuperar su querido espejo. Su alma se había quedado atrapada en su superficie brillante, y se había mezclado con las almas de todos aquellos que, antes que ella, se habían reflejado en él. Cuando los trabajadores de la fragua estaban fundiendo los espejos para realizar la campana, descubrieron que uno de los espejos no se derretía. Los forjadores dijeron que no se fundía porque su anterior propietaria se había arrepentido de haberlo entregado, y el metal se había endurecido tanto como el corazón egoísta de esa mujer. Pronto se descubrió la identidad de la dueña del espejo que no se fundía, y la mujer del campesino, humillada y avergonzada, se suicidó en el río. Dejó escrita la siguiente nota: cuando muera podrás derretirte, espejo mío, y así formarás parte de la campana. Mi alma regresará cuando haya alguien capaz de romperla mientras la hace sonar, y a esa persona la colmará de riquezas. Tras la muerte de la mujer, el espejo se fundió y la campana fue construida y finalmente se colocó en el campanario. Mucha gente acudía al templo para hacer sonar la campana, pues todos habían oído la historia de la mujer del campesino y su promesa de riquezas para quien rompiera la campana y deseaban probar suerte. Día tras día, la campana tañía y tañía hasta que el ruido se hizo tan insoportable que los sacerdotes decidieron llevarla a un pantano donde, a día de hoy, aún continúa escondida. Con esto, espero que tengáis buena noche, que soñéis con mitología, con seres malos a poder ser convertidos en buenos y que sigamos manteniendo viva la llama de historias de hace miles de años que iban pasando de persona a persona, de boca a boca, hasta llegar hasta nosotros. Tengamos, por favor, un respeto, un cariño a toda esa gente que contó sus historias y llegó a nosotros. Sin ellas no conoceríamos todo esto. Qué menos que nosotros hacerle también un favor y contar las historias para que no se pierdan jamás. Buenas noches, que descanséis. Ya sabéis, el viernes que viene hablaremos de Casas Encantadas. Entrevista. Un beso muy grande y buenas noches.